ha habido más de 7, quizás ya vamos por la número 10, pero hay algunas que han requerido un poco más de tiempo y la de hoy creo que va a requerir unos 2 domingos. Pero es la clase número 7, amor fraternal, vida purificada, está entre paréntesis y vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 al 25 y oración final. Así que vamos a entonar nuestro himno. Hemos hecho un cambio, vamos a ir entonando un himno por cada unidad y a esta unidad solo le quedan como 2 o 3 clases para terminar. Así que vamos a pasar al himno número 16. Le voy a invitar que pueda buscar conmigo el himno número 16. Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor, himno número 16. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himno de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó de todo mal, te libró porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Alma bendice al Señor, es el canto que vamos a estar entonando estos días. Bienvenida, hermana que está por acá, bienvenida, Dios le bendiga. Bienvenido también al hermano Pablo. Vamos entonces a leer cuál es el propósito de la clase de esta, creo que ya retrocedí, de esta mañana. Esta mañana el propósito tiene comprender que el amor sincero hacia otros creyentes es posible únicamente por la obediencia, a la verdad mediante el Espíritu Santo. Esta clase tiene que ver con comprender que el amor sincero hacia otros creyentes o hacia mis hermanos en la fe es posible únicamente por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo. ¿De qué hemos estado hablando en los primeros versículos de esta unidad 2? Que va a partir del versículo 13. Hemos estado hablando de la santidad. Hemos estado hablando en el versículo 13 de Pedro. Hemos estado hablando de tener la mente preparada, de tener una actitud sobria y de saber esperar. Pero el versículo 14 al 15 de Pedro dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, estando en el viejo hombre, estando en una naturaleza caída, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y el versículo 14 y 15
nos hablan acerca de la santidad. Nosotros hemos venido hablando en esta unidad 2 de la santidad, pero también hemos hablado de vivir en una reverencia correcta delante de Dios, de vivir en un temor reverente, en un temor reverente delante de Dios. Hemos hablado de dos cosas que tienen que ver con la evidencia de una vida cristiana: la santidad y el temor reverente, un temor de respeto a Dios. Aquí yo les he mencionado que ha cambiado un poco la idea de ese recordatorio de que Pedro les hacía de que son elegidos, se mantiene, pero ahorita Pedro ya está como sentando bien unas bases que tiene que ver con tener una mente lista para vivir en santidad, tener una mente lista para vivir con temor hacia Dios. Pero estos versículos que nosotros vamos a leer nos van a dar otro tipo de orientación donde la Biblia nos va a guiar. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta y es la siguiente: ¿cómo se ve una vida cristiana transformada? ¿Cómo se ve una vida transformada? Una vida cristiana transformada. ¿Cómo se puede ver en la sociedad? Una vida transformada por la palabra. ¿Cómo se ve? Sin conocer. Uno logra entender muchas cosas cuando uno ya platica con la persona, pero si uno no platica con la persona, ¿cómo yo puedo saber, por ejemplo, que la hermana Gloria es una persona que es temerosa de Dios? ¿Cómo puedo saber que el hermano Oscar es un hombre temeroso de Dios si yo no lo conozco? Solo lo estoy viendo por un año. Por un año he visto a la hermana Gloria, por un año he visto la actitud o las conductas del hermano Oscar, hermana Griselda, hermano Cuellar, mi persona, mi esposa, cualquiera. Un año quizás he estado con esa persona. ¿Cómo puedo saber que esa persona tiene una vida transformada? ¿Cómo podría saberlo yo? Me gustaría escucharlos. Por acá el hermano Oscar quiere compartir algo. Buen día, hermanos. La verdad que saber que una persona es cristiana, pues, la verdad que no tenemos que ver nosotros explicar que somos cristianos, decir, yo soy cristiano, no, que la gente lo diga por los buenos testimonios que uno da. ¿Quién más, hermana Gloria? Deme un segundito que llego. Díganos cómo se ve una vida transformada. Dios bendiga, hermano. La vida transformada la podemos apreciar en su modo de conducirse, en su modo de comportarse delante de la demás gente, más personas, y la forma como se expresa. Gracias, hermana Gloria. ¿Alguien más? Hermano Cuellar, ya andamos haciendo ejercicio. Díganos, hermano, ¿cómo se ve una vida transformada? A mí me parece, hermanos, modo que si alguna nueva criatura ya pasaron, ya aquí, esa es la cambio tal. Fumaba, ya no fumo, ya no bebo. Las palabras ya no las digo. Daba la mujer, me va a quedar. Esas cosas acaban en Cristo. ¿Quitó? Hermano Cuellar, gracias, hermano Oscar, hermana Gloria. Han mencionado testimonio, la manera de conducirse en el hogar, fuera, cómo hablan, cómo se expresan, y siendo una nueva criatura, teniendo un nuevo estilo de vida o una nueva manera de vivir. Saben que esos aspectos son ciertos, están muy, muy buenos. La Biblia a nosotros nos hace elevar ese tipo de actitud, de buena conducta, un buen testimonio y una vida transformada. Dios siempre lo pone en un estándar diferente a lo que uno espera. Y saben que yo puedo vivir una vida intachable, una vida muy recta, podría decir. Pero hay evidencias muy claras, aparte de las que han mencionado, que demuestran una vida transformada. Y una de ellas, hermanos, es una muy sencilla, que a veces puede costar bastante. Es cuando nos amamos de manera genuina. Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo amo a la persona que está a mi lado, de manera genuina, de manera real, yo estoy evidenciando
una vida transformada, cuando yo amo a la persona que está a la par mía, cuando yo amo realmente a esa persona. También cuando no vivo para pecar. Y nosotros debemos de mantener una actitud alerta, hermanos. ¿Qué cosas a mí me llevan a pecar? ¿Qué cosas a mí me hacen aborrecer a un hermano? ¿Qué cosas a mí me hacen pecar? Y de esa manera yo debo de ser constante, constante en el amor a mi hermano, constante en una actitud que pueda identificar el pecado cuando está llegando a mi vida. Y la Biblia nos recuerda esto, cómo una persona se puede evidenciar que es transformada cuando ama genuinamente a los demás. Ayer en la tarde conocíamos un señor llamado Carlos, y cuando le decíamos si se le podía compartir la palabra, él dijo: yo creo en Dios, dijo, pero yo no quiero tener nada que ver con la iglesia ni con los hermanos, porque yo no creo en eso, dijo. Y no lo dijo suave, lo dijo en un tono doloroso, quizás, un tono lastimado. Y saben que dentro de la conversación llegamos a un punto, por lo menos de dos cosas: que de la abundancia del corazón habla la boca, todo lo que hay en su corazón guardado, el odio, el resentimiento, el rencor, y él lo expresó. Y también algo importante, que él dice: yo creo en Dios, Dios me ha cuidado. Y la Biblia es clara en decir que Dios es amor, y el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y cuando uno llega a esa realidad, la palabra uno lo confronta. Ella dice: bueno, entonces o Dios está engañado y miente, o yo estoy engañado. Y obviamente uno es el que no está actuando bien. Pero ¿cómo yo puedo entonces evidenciar una vida transformada? Con testimonio, con la conducta, siendo una nueva criatura. Y esos aspectos apuntan directo hacia Dios, es obediencia a Dios. Pero yo puedo evidenciar una conducta cristiana de manera horizontal, sería esta: cuando yo amo a mis hermanos, cuando yo amo a la gente a pesar de tener diferencias fuertes, cuando pedimos perdón, por ejemplo, ahí se evidencia el amor de Dios. Y no es bonito a veces pasar por una situación confrontativa, pero ¿cómo usted puede estar seguro de evidenciar una vida cristiana transformada? Cuando usted ama, cuando usted ama, cuando no vive para el pecado. Amar horizontal, vertical, no vivir para pecado y ofender a Dios, y siendo constantes en todo esto. Ahora, ¿qué nos recuerda a nosotros la Escritura? Vamos a ir a la primera carta de Pedro, donde estamos, capítulo 1, versículo 22. ¿Qué nos recuerda a nosotros la Escritura? Vamos a leer versículo 22. Dice: habiendo purificado ¿el qué? Vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Lo primero que Pedro está recordando a estos hermanos es algo importante, y es que el amor sincero solo puede nacer de un corazón purificado. El amor sincero solamente puede nacer de un corazón que ha sido purificado. Empieza el versículo 22 diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Vuestras almas han sido purificadas por obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad que nosotros tenemos? Es la Escritura, hermanos. La verdad que tenemos es la Escritura. La verdad que tenemos son las enseñanzas de Cristo. La verdad que tenemos es la doctrina de los apóstoles, en las cuales ellos pretenden transmitir a las demás iglesias, a los hermanos. La purificación viene por la obediencia a la verdad, que es el Evangelio. Y hay alguien que se atrevió a decir palabras increíblemente fuertes. Y quiero que vayan conmigo a Juan 14. Ya lo conocemos, ya lo hemos oído, pero vamos a ir a Juan 14. Juan 14, versículo 6. En donde Jesús, el título de donde empieza a hablar el capítulo 14, dice que Jesús es el camino al Padre. Y Juan capítulo 14, 6 y 7 dice: Jesús les dijo:
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras no era fácil decirlas en una sociedad que levantaba dioses ajenos, que tenía dioses. Que alguien se levantara con autoridad y dijera que Él es el camino, es alguien que realmente está retando todos los aspectos quizás religiosos que puedan haber de la época, pero con seguridad y autoridad dice Jesús que Él es el camino y que Él es la verdad, que Él es la verdad. Y esto, hermanos, tiene un gran peso. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7 dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le ha visto. En Cristo estaba reflejado el Padre. Obviamente entendemos que es Dios encarnado. Y esto es algo bien interesante que a veces puede ser un poco dificultoso la idea de tener presente un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres en una misma categoría de una divinidad llamada Dios. Eso es lo que nosotros encontramos, la verdad a la Escritura, la verdad a Dios, la verdad a las enseñanzas de Cristo, la verdad divina que nosotros tenemos y la cual podemos estudiar. Entonces, Pedro empieza diciendo, amor sincero solo puede nacer de un corazón que ha sido purificado. Y yo quiero preguntarles, hermanos, nuestro corazón ha sido purificado y lo hemos visto en los primeros versículos de Pedro, elegidos por la presencia de Dios, por el conocimiento, por la predestinación de Dios, santificados en el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido purificados en la verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Recordemos los versículos pasados. Vivir en santidad, obedecer al llamado de santidad y vivir con un temor reverencial delante de Dios. Ahora, Pedro empieza a agregar aspectos cotidianos, pero que no son tan fáciles muchas veces por nuestra forma de ser, quizás de entender que debemos de amar a las personas, pero ese amor es posible a través de la purificación del alma, a través de la purificación de la obediencia al Evangelio. ¿Qué más dice el versículo 22? Dice, mediante el ¿qué? Mediante el Espíritu Santo. La purificación, dice, de vuestras almas por la obediencia solamente es posible a través del Espíritu Santo. No es posible mediante la fuerza humana ni la voluntad. Por más que uno diga, yo a partir de ahora cambio esto. No, yo puedo decir, a partir de ahora yo quiero estar en comunión con Dios y ruego al Espíritu Santo que obre en mi vida. Y esa es dependencia de Dios, no dependencia de mis fuerzas. Hay una persona que conozco que dice, ella tiene sus años y él dice, yo voy a dejar el vicio, por ejemplo, cuando yo diga hasta aquí. Él tiene la adicción de fumar, es el tabaco. Y él dice, no, yo voy a dejar esto cuando quiera. Tiene otro problema también que tiene con aspectos morales. No, yo voy a arreglar mi vida cuando llegue la persona, dice él, indicada. Y yo en una ocasión le mencionaba, esas cosas están ahí, van a estar ahí porque somos pecadores, pero el Espíritu Santo en nosotros hace una obra regeneradora, nos vuelve a un estado diferente. Y yo pienso de este amigo, de esta persona del trabajo, que él no va a poder lograr muchas cosas si no es a través del Espíritu Santo, si no es a través de una obra divina. Él va a tener el deseo de hacerlo, pero nunca vamos a llegar a un estándar de que Dios espera de las cosas. Ahora, pensemos en algo también, seamos muy puntuales en algunas cosas. Hay gente que no se congrega, que no es evangélica, pero aparentemente tiene una vida de buen testimonio, aparentemente tiene una vida que se conduce muy bien delante de Dios y pueden engañar a los humanos. Pero la Biblia es clara en decir que no hay nadie que quiera hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Y el día de ayer nos topábamos con mucha gente buena, entre comillas, pero realmente no ha habido una obra del Espíritu Santo
transformadora en ellos. Y eso, hermanos, al final es religiosismo. Uno llega a una actitud religiosa y debemos de tener cuidado. Dependamos del Espíritu Santo para todo. Dependamos del Espíritu Santo, y esto ha sido algo que uno va aprendiendo. Yo puedo ir ahora a un lugar y hacer una actividad. Yo puedo ir con los hermanos, yo puedo pasar al frente, pero dependiendo del Espíritu Santo. No puedo pasar aquí en mi capacidad. Aquí es un ejemplo. Piense usted en algún ejemplo puntual. No puedo hacer tal actividad si no es en dependencia del Espíritu Santo. Y el amor sincero viene a través de la obediencia del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Yo no puedo obedecer el Evangelio si no es por el Espíritu de Dios. Es quien produce la transformación interna del ser humano. Es quien produce la transformación. Vamos a ir a Tito, vamos a retroceder un poquito. Vamos con buen tiempo, ya estamos casi por ir concluyendo, pero vamos a ir a Tito. Tito 3, versículo 3 y 6. Tito 3, 3 y 6 dice: porque nosotros, dice, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndoos unos a otros. Miren que estamos encontrando las dos partes ahorita. Pedro nos invita a amarnos, pero aquí encontramos una instrucción de que antes en el viejo hombre nos aborrecíamos unos a otros. Entonces, dentro de una nueva vida, hermanos, no podemos seguir aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿en quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros de manera abundante, dice la Biblia, por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí nosotros estamos entendiendo entonces el Espíritu Santo es el que obra, el que hace la obra. Y dice el versículo 6 que el Espíritu Santo ha sido derramado de manera abundante, hermanos. El Espíritu Santo ha sido derramado de manera abundante. Piense usted en algo que es abundante. Piense usted en un río, quizás que el agua pasa y nunca ha sido abundante. Ahorita pensando en un río, pensé en los Olivos cuando visitábamos a veces. El río pasaba y a veces se hacía quizás un poquito más encogidito, pero de repente volvía, se expandía otra vez, según las temporadas, creo. Entonces, pensemos de esa manera. El Espíritu Santo ha sido derramado a los hijos de Dios de manera abundante por Jesucristo, nuestro Salvador. Y teniendo eso en cuenta, entonces yo puedo vivir en santidad, esforzarme también, dependiendo del Espíritu Santo, puedo vivir con amor reverente y puedo vivir. Ahora sí, pasamos al último punto. Puedo vivir obedeciendo a la palabra por medio del Espíritu Santo. Puedo vivir teniendo un amor fraternal, teniendo un amor no fingido, hermanos, no fingido. Dice el versículo 22 siempre: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice. No fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese amor fraternal no fingido es un amor que no es hipócrita, que no dice sí y nos damos la espalda y yo empiezo a hablar. Y saben que nosotros, hermanos, con mucha facilidad caemos en esto. Tenemos que tener cuidado en estas cosas. No quiero decir que los que estamos acá, no, en general caemos de esa manera. Y yo hacía chiste a veces con amigos, con el Chino, con Milton y con mi hermano. Hablamos de muchas cosas y a veces en todas esas pláticas hay pecado de cierta manera. Empezamos de repente a hacer comentarios que no se deben de hacer. Y al final dice mi hermano en forma así: pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Dice,
Ya juzgamos, hermano. Cuando decimos que no somos, ya juzgamos nosotros, ya fuimos parte de todo eso. El amor no debe de ser hipócrita. El amor, dice, no debe de ser superficial. No debe de ser interesado. No debe de ser solamente por encimita. No, el amor debe de ser real. Pedro nos recuerda que nuestras almas han sido purificadas mediante el Espíritu Santo para amarnos unos a otros, dar y recibir amor de forma no fingida. Dice el versículo 22, amaos unos a otros. Cuando yo amo, yo doy amor y nosotros no lo decimos, pero también esperamos que ese amor sea recíproco. La Biblia lo dice, amaos unos a otros. El estímulo de un amor fraternal, un amor entre hermanos, debe de ser de mí hacia ustedes y debe de ser de ustedes también hacia mí. Ese es un ejemplo. Obviamente está mutuamente. Lo necesitamos, hermanos. Muchas veces quizás no lo expresamos, pero dentro del cuerpo de Cristo necesitamos amar y necesitamos recibir amor también, cuidarnos unos a otros. Y eso es lo que nos manda Pedro en diferentes circunstancias. Ahora, el amor, hermanos, el amor, tal vez ahí me ayuda, ahí cambió ya. El amor es un mandato. El amarnos es un mandato. Es una orden que da el Señor. Amaos, dice el versículo 22, unos a otros entrañablemente. De esa manera nosotros debemos de vivir. Y quiero terminar hablando un poco sobre la palabra de entrañable. Con eso estaría terminando. Pedro nos está recordando que el amor cristiano no es opcional. El amor por los demás es la evidencia de nuestra salvación. El amor por los demás es evidencia de nuestra salvación. Yo les hacía la pregunta al inicio, por el buen testimonio, por una buena conducta, siendo nueva criatura, y eso apunta todo hacia el Señor y es real, es cierto lo que han dicho. Eso no se quita, tiene que ser, es parte de una vida transformada, pero también se ve con el amor a los hermanos. Ahí es donde yo puedo ver la evidencia de mi salvación. ¿Y qué significa amar entrañablemente? Y con esto concluimos. Tiene que ver con amarnos de manera donde haya una expresión de cariño. A veces a los hombres nos cuesta un poco porque somos como más rudos, ¿verdad? Somos más de aguante, de temple, de fuerza. No todos, algunos sí, otros un poco menos. Pero la Biblia nos invita a amarnos con cariño. Que hay un cariño real en el amor que yo muestro a mis hermanos. La Biblia me invita también que ese amor entrañable debe de ser intenso. Yo debo de estar dispuesto a dar mi vida en tiempo. Muchas veces podríamos traducirlo de esa manera, dar mi vida por mis hermanos, dando tiempo a ellos. Y muchas veces cuando eso se dice acá al frente, por lo general, sucede que hay una actividad y un hermano no va. Y dice, el hermano que habló del tiempo, el hermano. Y empezamos otra vez nosotros con un círculo, cuando podríamos hacer, bueno, el hermano lo dice, yo no, yo me voy a quedar callado. Yo no lo voy a hacer. Y saben, hermanos, quizás como un testimonio muy corto, y no es porque no está acá el hermano, en el ministerio juvenil, por unos 2 años ya, tenemos una ley que yo he intentado ponerla ya a la fuerza casi, y me disculpo quizás con los líderes. No hablamos absolutamente nada que tenga que ver con el pastor. Hemos intentado aplicar eso. No hemos intentado hablar nada del pastor que vaya a perjudicar la imagen o el testimonio de nosotros. No ha sido fácil y se lo digo de manera honesta, porque eso no bendice, hermanos. Eso no lo hace, a pesar de que posiblemente yo podría decir, podría decir un comentario, pero el Señor a través de la palabra nos hace ver que debemos de obedecer la Escritura por medio del Espíritu Santo. No quiere decir que en las pláticas no salga algo y uno retrocede un poquito, hasta ahí dejemos la conversación, pasemos a otro tema. Pero hay que tener cuidado porque el amor debe de ser fraternal, debe ser intenso, debe de ser sacrificial y debe de ser constante. Y yo he dado este ejemplo porque esa es una manifestación del amor que debe de haber entre nosotros, hermanos. Ahora,
así como el Señor que conocíamos ayer, posiblemente nos vamos a lastimar hoy, posiblemente nos vamos a lastimar este año, pero depende de mí, depende de cada uno personalmente, con la dirección del Espíritu Santo que Dios nos ha dado de manera abundante, vivir en obediencia como parte de nuestra salvación. Entonces, en conclusión, no depende de nuestra emoción o de nuestro estado, sino de una vida conducida en santidad, en temor reverente, y quizás ahí faltó agregarle, bajo la dirección del Espíritu Santo. De esa manera yo voy a poder vivir una fe auténtica, una fe purificada. Y termino nuevamente recapitulando el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. Entrañablemente, amaos con cariño, intensamente, sacrificialmente, constantemente, entrañablemente, de corazón puro. De esa manera la iglesia Getsemaní debemos de amar, de esa manera. Y Pedro nos está recordando que en medio de la persecución y todo, la santidad, el temor reverente y el amor fraternal no fingido debe de ser algo constante en la iglesia. Así que con esto, hermanos, terminamos. Nos vamos a poner de pie y vamos a terminar orando. Les esperamos el próximo domingo. Bienvenidos a todos los hermanos que van entrando. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos recuerda, Señor, aspectos que quizás muchas veces los pasamos, Señor, por alto, Señor, en una lectura, en un devocional. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo pueda hablarnos a nosotros y pueda ayudarnos, Señor, el cual tú has derramado de forma abundante en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a que nosotros, Señor, podamos ser personas obedientes al Evangelio, obedientes al Espíritu Santo, en temor, Señor, todo el tiempo. Gracias por la vida de cada hermano y gracias por tu palabra que nos instruye, Señor, en un tiempo oportuno. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, y ya en unos 18 minutos estaríamos